Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aunque Kunrin lo haga 10 veces más, lo haré con gusto. ¿Cómo podría detenerte? Muy bien, y no vuelvas a quejarte fuerte. Si despiertas al bebé, habrá un castigo. La alta figura de cuerpo rosado la sujetó por las caderas y las arqueó un poco más. Ante la figura más deslumbrante que antes, inclinó su rostro hacia la parte que acababa de alcanzar. Luego utilizó su boca para acariciar y devorar nuevamente a ella. Un hormigueo le recorrió los dedos de los pies, llegando hasta el corazón, hasta que éste dejó de latirle con fuerza. Justo cuando intentaba apartarse de esos cálidos labios, quien lo hacía le agarró ambas. Mi querida esposa, ya no aguanto más, acabo de terminar. La dulce voz mencionó el nombre de la otra persona, pidiendo simpatía antes de morder la manta con la boca para evitar hacer cualquier ruido fuerte que pudiera despertar al bebé. El vientre, con su fina capa de grasa, se estremecía suavemente al ritmo de las, y aunque la alta figura se retorcía, quien lo hacía ni siquiera pensaba en contenerse. Esto es lo que dicen, lo que la gente hace, tarde o temprano volverá a ellos. Cuanto más ama Pranarena Kemhira, más desconfía de su cuerpo, mirándoselo todo. La sumisa, que solía estar agotada de tener que entregarle la tarea a su esposa todos los días, ¿dónde se ha metido? Como los niños ya pueden empezar a tomar suplementos alimenticios junto con la leche materna, Kemhira se despierta cada mañana para prepararles la comida a sus pequeños, que apenas empiezan a probar los alimentos sólidos. Hoy planea preparar arroz con puré de calabaza y pechuga de pollo finamente picado. Ya lo ha hecho muchas veces, sobre todo para desayunar y cenar. Siempre prueba la comida, aunque no sea muy sabrosa para los adultos. A los niños les encanta, lo que siempre le llena el corazón como cocinera. Y como hoy es sábado, Brenaren sigue dormida. Aunque puede que los niños la despierten pronto, claro que Kemhira también tendrá que cocinar algo que le guste a su amada esposa. Todo listo, dijo Kemhira mientras miraba los dos pequeños cuencos de arroz que había preparado y dejado enfriar. También había varios otros platos dispuestos en la mesa del comedor con la ayuda del ama de llaves, esperando a que todos vinieran a comer. El que había estado trabajando desde temprano en la mañana sonrió orgulloso al pensar en los felices que estarían los comensales disfrutando de tan deliciosa comida. Eso se ve muy bien, Kumkem, la tía Malay dijo mientras miraba los cuencos de los niños y le dio un cumplido. ¿Verdad? Los niños solo comen comida sólida para desayunar y cenar, pero llego tarde a casa, así que no siempre puedo prepararles la cena. No te preocupes en absoluto, respondió la tía. He visto a Pierrine estudiando recetas de comida para bebés. Seguro que también quiere cocinar para los niños. Quizás no tengas que preparar la cena, ya que esa ya trata a los niños como si fueran suyos. Pensando en alguien a quien considera su verdadera hermana mayor, Kemhira sonrió con cariño. Estaba muy feliz de que Kangwarin viviera con ella. Habían crecido juntas y agradecida que Warin hubiera sacrificado su trabajo para convertirse en niñera a tiempo completo. Si no fuera por Warin, no habría confiado en nadie más para cuidar de sus hijos. Ah, es cierto, puede que Rin incluso sea mejor que yo cuidando a los niños. Kimhira dijo con una risita. Las dos mujeres, con generaciones de diferencia, rieron en voz baja. Al ver que ya era la hora del desayuno y que nadie había bajado aún, Kimhira le dijo al ama de llaves que fuera a buscar a su padre, que estaba tomando café en el jardín. Por su parte,
Subió las escaleras para llamar a su esposa y a su hermana para desayunar, pero antes de que pudiera siquiera pisar el primer escalón, Warin, ya bellamente vestida, bajó caminando. ¿A dónde vas, Rin? ¿No te quedas a desayunar? Kemjira gritó al ver a Warin salir un sábado por la mañana. Normalmente, Kemjira cuidaba a los niños los fines de semana para que Warin pudiera descansar.